Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Thunder Knight y el día de hoy les estaré explicando cómo completar este nuevo evento llamado Supremacía de Subfusibles, donde nos van a dar esta escopeta que para mí se ve a otro nivel. Si ustedes quieren saber cómo completar este nuevo evento y cómo conseguir esta arma fácil y rápido, quédense en este video que se lo voy a explicar paso a paso para que la puedan conseguir rápidamente. Hey amigos, si quieres participar de un sorteo totalmente gratis para ganarte un pase de batalla o code point, quédate al final del video que te diré cómo tú puedes participar. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Bueno amigos, comencemos rápidamente. Lo primero que vamos a tener que hacer para poder completar este evento de temporada es matar a 20 enemigos con cualquier SF. Para los que no saben cuáles son las armas SF, estas van a ser las armas subfusibles. Bueno, y para los jugadores que se están uniendo a esta temporada y aún no saben cómo configurar estas armas subfusibles, nos vamos a ir a armamento, luego armero, y ahí vamos a tener una sección que nos dice subfusible. Vamos a tener todas estas opciones de armas subfusibles para poder completar este evento, pero mi recomendación es que escojan o la QQ9 o la Rush, que son las primeras dos armas que vamos a encontrar, ya que estas armas son las más recomendables y las mejores que están actualmente en el Call of Duty Mobile, y se les va a facilitar matar esos 20 enemigos para poder completar el objetivo de este evento. Pasando al segundo objetivo que vamos a tener que completar, vamos a tener que ganar 3 partidas MJ, que es multijugador con cualquier subfusible. El detalle que nos dice ahí entre paréntesis es que el subfusible debe estar equipado a mano al final de la partida. Esto prácticamente lo que nos quiere decir es que vamos a tener que tener el subfusible prácticamente todo el tiempo. Podemos cambiar a otras armas, pero mi recomendación es que lo tengan todo el tiempo, ya que nosotros no sabemos cuándo se nos va a acabar la partida, y si se acaba la partida y no tenemos ese subfusible equipado, no nos va a contar, y entonces vamos a tener que volver a jugar otra partida para poder completar este objetivo de este evento. Bueno amigos, el próximo objetivo que vamos a tener que completar es matar 20 enemigos con la ventaja peso ligero equipada. Para los que se preguntan cuál es la ventaja peso ligero, esa la vamos a encontrar rápidamente en las ventajas rojas. Vamos a entrar a ese apartado y vamos a ver que una nos dice peso ligero y vamos a escoger esa. Obviamente también la vamos a identificar porque tiene una mochila y está como tachada. Escogemos esa ventaja, nos las equipamos y matamos los 20 enemigos y ya vamos a tener este otro objetivo de la misión completado. Eso sí amigos, no tiene que ser necesariamente con su fusible, lo pueden hacer con cualquiera de las armas que ustedes tengan en su armamento, y como quiera igualmente les va a contar para que puedan completar este objetivo del evento. Bueno, lo próximo que vamos a tener que hacer es matar 30 enemigos con el subfusible equipado con 5 accesorios cualquiera. Para esto nos vamos a ir al área de armamento. Una vez que estemos allí, vamos a escoger el subfusible que vamos a ponerle los accesorios. En mi caso yo escogí la QQ9 porque ya la tengo en el armamento número 1. Y le puse estos accesorios al azar. Ustedes le pueden poner estos accesorios, pero esto no es una clase que yo creé. Simplemente escogí cualquiera de los accesorios que miré primero, los escogí y se los puse. Si no quieren pasar trabajo escogiéndolo uno a uno, también pueden entrar aquí donde está esa bombilla. Escogemos esa opción y ahí nos presentan diferentes clases. Tenemos alta movilidad, también tenemos estabilidad y resistencia, pero estas son clases que vienen predeterminadas por el juego, por Call of Duty Mobile. Pero el detalle es que si nos vamos más abajo vamos a tener clases que se van actualizando diariamente y que se llevan a votación. En este caso esta primera clase tiene 121 votaciones. Esto quiere decir que muchas personas están votando positivamente, le están dando like a esta clase, y por consiguiente esta es una buena clase que vamos a poder usar, y tiene los 5 accesorios que nos está pidiendo esta misión para poder completar ese objetivo. También es muy probable que ganemos la partida, ya que esta clase ha sido probada por muchos jugadores de Call of Duty Mobile, y eso quiere decir que va a ser una buena clase. Eso sí, tienen que probarla para ver si se ajusta a su estilo de juego, ya que muchas personas juegan rushando, otras juegan más calmado a mediana y larga distancia. Eso depende de cada jugador, la clase que se ajusta más a su estilo de juego. Pero en este caso simplemente matamos a esos 30 enemigos y ya vamos a cumplir este objetivo de la misión. Bueno, pasando al siguiente objetivo, lo que vamos a tener que hacer es matar 10 enemigos
con tiro a la cabeza usando cualquier SGF, que ya sabemos que son los subfusibles, con 3 accesorios equipados. A diferencia del otro, en vez de 5 vamos a equiparlos con 3 accesorios. Y para los que se preguntan qué subfusible es el más recomendable, yo les recomiendo la Rus 79U, ya que este subfusible de todos para mí es el más que tiene control y se nos va a facilitar darle tiros a la cabeza a los enemigos. Eso sí, vamos a tenerle que poner unos buenos accesorios. Por ejemplo, la mira tiene que ser prácticamente obligatorio, pero vamos a tenerle que personalizar la retícula. En vez de dejarle ese puntito rojo que siempre hemos visto de toda la vida, vamos a tener que escoger una retícula que nos permita ver la cabeza del enemigo, para así que se nos facilite poderle dar los tiros a la cabeza. Vamos a escoger la campana dorada, ya que esta retícula es bastante amplia y se nos va a facilitar ver la cabeza del enemigo rápidamente para poderle dar ese tiro a la cabeza. Otro de los accesorios que yo recomiendo es un cañón que nos dé tanto control como precisión, ya que vamos a necesitar de estas dos cosas para poder darle los tiros a la cabeza a los enemigos. Por eso el cañón más recomendado es el tirador DWC, ya que este nos da las dos cosas. Y para los que se están preguntando qué otro accesorio le podemos poner a esta arma para que nos ayude a dar tiros a la cabeza, pues amigos, el otro accesorio que le vamos a poner es el cargador de 50 balas, ya que esto nos va a permitir matar muchos enemigos y dar muchos tiros a la cabeza sin tener que estar recargando cada vez que matemos a un enemigo. Hardpoint lost. Hardpoint is spotted. Hardpoint lost. Lost the lead. Heads up. Pues sí amigos, como vieron en la partida, es bastante efectivo estos accesorios que le pusimos a la Rus y pudimos conseguir 15 tiros a la cabeza, que prácticamente en una sola partida completamos ese objetivo de esta misión. El próximo objetivo que vamos a tener que cumplir es matar a 20 enemigos con cualquier PP-19 Bison. Esa es la arma nueva que trajeron esta temporada y como dice ahí, va a estar disponible en el pase de batalla gratis. Eso quiere decir que no tienes que comprarte el pase de batalla para poder tener esta arma. Y para los que se preguntan en qué nivel del pase de batalla yo puedo adquirir esta arma, mi amigo, la vas a poder adquirir en el nivel 21. Una vez que llegues el pase de batalla a ese nivel, te van a dar esa arma, vas a tenerla que equipar sin ningún tipo de accesorio, matas 20 enemigos y ya vas a poder completar ese otro objetivo de esta misión. Bueno amigos, todo tiene su final, nada dura para siempre. Ya llegamos al último objetivo y para este objetivo vamos a tener que ganar 7 partidas MJ, que como ya saben eso es multijugador con cualquier arma PP-19 Bison. Eso sí, vamos a tenerla que tener equipada a mano hasta el final de la partida. Eso quiere decir que no la vamos a equipar, pero la vamos a tener prácticamente todo el tiempo, ya que no vamos a saber cuándo se va a acabar la partida. Hacemos eso y ya vamos a completar la misión y se nos va a desbloquear esta nueva escopeta.